de los consulados iberoamericanos acreditados en Barcelona. Para darle un poco de idea al secretario de Estado, damos la bienvenida a los cónsules de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de México, de Panamá, de Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Representantes del Ayuntamiento de Barcelona, también de la Diputación de Barcelona, patronos de la Fundación Casa América Cataluña, director de Casa Asia, directivos de las empresas Akbar, Abertis y Duracom. Senyores i senyors, moltes gràcies por acompañarnos. En un rato más podrán ustedes conocer los detalles de una nueva exposición que inauguraremos en esta Casa América Cataluña. La propuesta nace en Rosario, en Argentina, a orillas del majestuoso río Paraná, donde tiene su sede el Centro Cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, la AECID, patrono también de esta fundación. Coincidiendo con esta inauguración, propusimos al secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia Aldaz, que pudiera pronunciar una conferencia que nos acerque a las relaciones entre España y América Latina y que hemos enunciado como España-América Latina una relación estratégica. Además, mañana por la mañana tendremos un desayuno de trabajo con unos 20-25 representantes empresariales con presencia en distintos países de América Latina. Desayuno de trabajo organizado por esta casa y al que queremos agradecer haya aceptado presentar Enrique Lacalle como presidente de Barcelona Meeting Point y del Salón Internacional de la Logística, conocido Enrique por todos ustedes. Paso a trazar ahora, si me lo permiten, unos breves apuntes biográficos del secretario de Estado. Nacido en Zaragoza, dentro de 14 días, si no estoy mal fijado, cumplirá años, el 3 de marzo, día de San Medín en Barcelona. 54 años, por tanto. Cursó los estudios de la carrera de Derecho y de Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza. En 1985 ingresó en la carrera diplomática. Buena parte de su trayectoria diplomática se ha desarrollado en Latinoamérica. Ha sido consejero de Cooperación Técnica para Centroamérica, cónsul general en la ciudad de Córdoba, en Argentina, director general del Instituto de Cooperación Iberoamericana, ICI. Llegó también a presidir la junta directiva de lo que es el Instituto Catalán de Cooperación Iberoamericana, el ICSI, institución hoy integrada en el patronato de la Casa América. Jesús Gracia fue también secretario general de la AECID y embajador de España en Cuba. Antes de su nombramiento como secretario de Estado estaba destinado en la Embajada de España en Buenos Aires con la responsabilidad de ministro consejero. Me cuentan, no sé, ahora me lo confirmará él tal vez, que está muy interesado en la arqueología maya y que quedó muy impresionado en una visita que realizó hace ya unos años a las ruinas de Copán, un sitio arqueológico de la antigua civilización maya en el departamento de Copán, en Honduras, muy cercano a la frontera con Guatemala. Él será quien pueda o no confirmar este dato que me ha facilitado un amigo común que en estos momentos está en Brasil. Con nuestro agradecimiento por su presencia, cedo ahora la palabra al secretario de Estado. Jesús Gracia, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Antoni, y buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en esta Casa de América de Barcelona, en la que, como decía Antoni, pues fui presidente de una temporada, año 98-99, del Instituto del ICSI, del Instituto Catalán de Cooperación Iberoamericana, y era uno de los viajes más agradables que tenía. En aquella época venía muy a menudo a Barcelona y a esta casa. Y cuando me piden que dé una charla, yo lo primero que hago es ponerme en su lugar y decir, joder, ¿qué hago yo ahora a las 7:30 de la tarde en Barcelona, con la buena tarde que hace, sentado aquí a ver qué me cuentan, ¿no? Así que trataré de suplir, pues a lo mejor, mi falta de conocimiento con la pasión que tengo por el tema latinoamericano y por las relaciones entre España y América Latina. Y es importante también, pues teniendo en cuenta que aquí hay cónsules de varios países latinoamericanos que no podré engañar
engañar, tendré que decir las cosas como son y tendré unos severos jueces de mis palabras, pero les pido que en todo caso las afirmaciones que haga las tomen siempre con el cariño y con el afecto con el que trato estos temas. Y estamos en un momento para hablar de América Latina o de las relaciones de España y América Latina, en un momento de aceleración del tiempo histórico. Hoy en día las cosas transcurren a una velocidad que no podíamos imaginar en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, en los instrumentos que utilizamos, en las comunicaciones. De alguna manera este es el reflejo de la globalización que nos afecta a todos los aspectos de nuestra vida, a los negocios, a las empresas y también a la política. Es algo que está cambiando constantemente y por lo tanto la imagen que tenemos de las cosas, la imagen que tenemos de los países, la imagen que tenemos de un continente como América Latina no puede ser una foto fija, sino que tiene un movimiento, un dinamismo enorme. Y ese es el que voy a tratar de explicarles en esta charla. Pero también hay algo que subyace, a pesar de esta rapidez del tiempo, a pesar de esta aceleración del tiempo histórico, y también unos ríos profundos, como decía Arguedas, que van por debajo de la vida de los países y de las personas y que nos conectan y que nos hacen sentirnos cercanos a unas personas o a unos continentes, a otros países de una manera muy especial. Y esto es lo que hoy nos ocurre a España con América Latina. Nosotros pensamos que la relación de España con América Latina, la relación que llamamos iberoamericana, es una relación que va mucho más allá de las coyunturas temporales, de las situaciones políticas o económicas de un momento determinado. Y por eso ha sido una política de Estado de España, yo me atrevería a decir desde hace 500 años. No se entendería a España sin su dimensión americana y tampoco se puede entender a América Latina sin su dimensión iberoamericana. Por lo tanto, cualquier fotografía, cualquier imagen que queramos dar de nuestra relación tiene que estar atemperada por esa relación histórica y por esa corriente profunda de relaciones y de afectos que hay entre América Latina y España. ¿Y qué vemos hoy en América Latina? Tenía esta mañana una reunión con mi colega ruso, con el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, que se ocupa de la relación con las Américas, y hemos tenido ocasión de hacer una visión conjunta de cómo vemos desde distintos puntos de vista América Latina, pero coincidíamos en un punto esencial, que se ve con optimismo. Si durante muchos años, los años 80, años 90, se consideraron, como decía el Banco Interamericano de Desarrollo, una década perdida para el desarrollo en América Latina, la década de los 80 fundamentalmente, salpicada por fracasos económicos, por dificultades sociales, por los coletazos de la Guerra Fría, por dictaduras, por situaciones que eran percibidas negativamente fuera de América Latina y también en la mayoría de los países latinoamericanos. Hoy en día podemos pensar que han pasado unos años, pero que la situación es de optimismo. Es una situación en la que América Latina puede vanagloriarse o puede tener la certeza de que tiene una población joven importante, tiene unos recursos naturales abundantes en la mayoría de los países, si exceptuamos de alguna manera América Central y algunas de las islas del Caribe que no tienen esta fortuna de la naturaleza, aunque tienen otras ventajas como su posición geoestratégica. Tiene una cultura, una historia y sobre todo América Latina tiene un talento envidiable. Y todos esos elementos son los que hacen que América Latina hoy en día tenga una posición en el mundo mucho más relevante que la que tuvo en los años 80 y 90 y que hoy en día tengamos 3 países latinoamericanos, tienes México, Argentina y Brasil que son miembros del G20, que participan de una manera activa en las discusiones internacionales, que son capaces de aportar su visión a la conducción de un mundo cada vez más desbocado, cada vez más difícil de gestionar, pero en los que son actores principales. Y en eso se añade también por la presencia de España como país invitado en este G20. Y hay una relación de América Latina, una relación con el mundo también distinta a través de los procesos de integración. No solamente los países han tenido
una trayectoria y un desarrollo económico importante y unas mejoras en las condiciones de vida para muchos ciudadanos en América Latina de una manera importante, sino que hemos visto en los años a partir de este siglo XXI, los años que llevamos de siglo, hemos visto sí unos procesos de integración mucho más vigorosos que los que había intentado desde los años 60 y 70 del siglo anterior. Encontramos primero pues un Mercosur que está buscando su lugar y que es uno de los elementos de integración importante, un sistema de integración centroamericana que está también superando pues muchos años de desidia y muchos años de frustraciones en la integración de América Central. Encontramos una UNASUR que tiene una posición relevante en la concertación política en los países de América del Sur, y encontramos también una CELAC, una confederación de estados de América Latina y del Caribe que subsumiría a todas estas organizaciones en un proceso de concertación y de integración regional, más desde el punto de vista político en este momento que desde otros puntos de vista económico o de integración aduanera o de libre circulación de personas, pero sí que tiene una trayectoria importante y es el socio de la Unión Europea en sus relaciones estratégicas transatlánticas. La Unión Europea se reúne con CELAC en la cumbre Unión Europea-CELAC, y es digamos, el espejo donde la Unión Europea puede tener esta relación con América Latina de una manera concertada. Y existe un proceso más reciente de integración que tiene un carácter más económico y más pragmático, que es la Alianza del Pacífico, que ha tenido un éxito que yo diría que ha sobrepasado el interés o las expectativas de cualquiera de sus miembros, y que se ha convertido con 30 países observadores en un elemento importante de relación dentro de América Latina, desde México, Perú, Colombia y Chile, al que se ha unido recientemente Costa Rica, y que promueve acuerdos de asociación económica, que promueve acuerdos de libre comercio con otras zonas del mundo, que promueve una circulación interna de ciudadanos, que promueve también una serie de facilidades para el turismo, para el intercambio entre los países de América Latina, que todavía es muy escaso en la región y que tiene que mejorar. Estos procesos de integración latinoamericanos no tienen contradicción con otro proceso anterior, que es el de las cumbres iberoamericanas, en el que, además de los países de América Latina, se encuentran España, Portugal y Andorra. Yo creo que ese es un proceso distinto, basado en la lengua, en la cultura, en las afinidades educativas, en las afinidades históricas de nuestros países, y que tuvo una virtualidad importante en el momento de su constitución en 1991. Estamos hablando de esas épocas en las que América Latina no se percibía desde fuera de la misma manera que se percibe hoy en día. Y en esos momentos de mayor dificultad, la relación de América Latina con Portugal y España, fundamentalmente a través de la cumbre iberoamericana, creo que fue una relación de interés mutuo y de beneficio mutuo para América Latina, para España y para Portugal. Esa cumbre de 1991 es la que dio lugar a la Conferencia Iberoamericana, y por primera vez, prácticamente desde el Congreso Anfictiónico que se trató de reunir en Panamá en la época de Bolívar, no había habido una reunión de mandatarios latinoamericanos tan importante como la que tuvo lugar en la primera cumbre de Guadalajara en 1991 en México. Y esa cumbre permitió que en un momento todavía de final de esta Guerra Fría y todavía de grandes diferencias en el mundo desde el punto de vista ideológico, un gobierno como el de Cuba pudiera participar en una conferencia latinoamericana en la que no había participado desde su exclusión de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en los años 60. Y esa cumbre iberoamericana
ha tenido la virtualidad de reunirse en 23 ocasiones, hasta la última de Panamá el año pasado, y ha ido conviviendo con estos otros procesos de integración latinoamericana que les decía anteriormente. Y esa relación ha sido a veces concebida como una competencia, que yo creo que no lo era, porque son ámbitos distintos, pero yo creo que es más bien como un estímulo. Y en este momento nos encontramos en un proceso que ha sido aprobado en la cumbre de Panamá, que es una modificación de las cumbres iberoamericanas. Tenemos que ver qué es aquello que nos une, qué es aquello en lo que podemos tener una ventaja de trabajar juntos. Tenemos una Secretaría General Iberoamericana que promueve iniciativas y proyectos conjuntos. Tiene que hacerse de una manera más abierta y más dinámica en sus reuniones de presidentes. No podemos quedarnos solamente en ver cuántos presidentes asisten a cada una de las cumbres iberoamericanas, y tiene que ser una cumbre que tenga resultados prácticos. Y yo creo que en el ámbito de la educación, de la cultura, de la promoción de la lengua, del trabajo conjunto, es una idea en la que podemos trabajar fácilmente los países de América Latina, Portugal y España. Estamos trabajando en iniciativas de hacer institutos Cervantes integrados, que sean iberoamericanos, en la que podemos trabajar juntos en terceros países. Creo que tenemos mucho en el ámbito universitario para trabajar conjuntamente. Tenemos que hacer esos grandes cursos online abiertos que permitan el acceso a los mejores resultados de las universidades iberoamericanas a través de las tecnologías de la información. Tenemos que trabajar también en esa difusión de la lengua en zonas donde el español es una lengua importante, como en Estados Unidos, y donde tenemos también un patrimonio común todos los países latinoamericanos. Este sería el panorama de una América Latina que crece, que ha estado creciendo su Producto Interior Bruto, que ha tenido éxito en los últimos años en materia económica, porque además ha permitido sacar de la pobreza a una gran cantidad de personas. Se calcula entre 40 y 50 millones de personas que han salido de la pobreza en países latinoamericanos, fundamentalmente, como es lógico, en el país más poblado como es Brasil, pero que está teniendo también unas perspectivas económicas que atrae la inversión extranjera, que atrae la atención de los países de Europa, pero también de los países de Asia. China hoy en día es un gran actor en la región, y tenemos una América Latina que juega en la arena internacional. Y España ha jugado y quiere jugar un papel importante en esta relación de América Latina. España, estamos últimamente, pues los que somos españoles, los que viven aquí, los que nos visitan o los que tienen una posición aquí, en un tono ciertamente apagado, en un tono de alguna manera de pesimismo, porque veníamos de un periodo continuado de crecimiento y de optimismo. Y bueno, la vida y la economía sobre todo tienen ciclos, y nos ha tocado pasar una etapa de ciclo bajo de la economía al que no estábamos acostumbrados, o no tan acostumbrados en Europa. Y nos decían muchas veces, me decían amigos, sobre todo argentinos, ¿no? Bueno, incluso mexicanos también, dicen: no se preocupen en superar crisis, nosotros tenemos un máster acelerado, o sea que les podemos ayudar, y les podemos ayudar a entender cómo son esas cosas. Y realmente nos ha costado entender que estábamos en un momento de la economía y de la historia de Europa y de España negativo, de crecimientos negativos, pero que es una cuestión también de ciclos, y que estos ciclos terminan y acaban. Y hay que ver las cosas con esa perspectiva. Hay que ver la perspectiva, los que tenemos ya, como me ha recordado Antoni Travería, pues unos cuantos años. Yo siempre me he considerado muy joven, porque a los sitios que iba era generalmente el más joven de las reuniones, y ahora ya me está empezando a pasar lo contrario. Pero sí que es verdad que hemos vivido una España, y yo soy pues de una ciudad cercana aquí a Barcelona, de Zaragoza, mitad de camino entre Madrid y Barcelona, y tenemos una experiencia vital, personas que tenemos 50 o más años, pues una experiencia vital de una España que era más pobre, una España en la que la democracia y los derechos humanos y las libertades públicas no existían.
teníamos pues un comienzo de crecimiento económico, pero enormemente más bajo que el que había en el resto de Europa. Teníamos un sistema de ideas o una forma de ver el mundo o de que nos vieran muy atrasada también. Recuerdo que siempre que dice Mario Vargas Llosa que cuando vino aquí a hacer su tesis doctoral en los años 60, pues vio que Madrid era una ciudad pues muchísimo más pobre, no solamente económica, sino intelectualmente, que la Lima de donde él venía, y cuando vino a Barcelona pues le pasó lo mismo, ¿no? Él encontraba que había más cercanía con Lima o con Perú que la que luego hubo en España. España era un país también, para los que viven o los que son catalanes, pues recordarán, un país muchísimo más centralizado. No se podía entender que hayamos pasado de ser posiblemente, junto con Francia, el país más centralista de Europa en los años 70 a ser el país más descentralizado de Europa con diferencia en este momento, con unas competencias en comunidades autónomas, en ayuntamientos, etcétera, que van desde el orden, desde las policías autonómicas, la sanidad, la educación, etcétera, de una manera natural y de una manera que yo creo que durante muchos años ha funcionado muy bien para todos los españoles. Y hemos salido al extranjero, pero ya no tanto como en mi juventud. Cuando yo fui en mi primer destino a Costa Rica, apenas había empresas españolas en América Latina o en el mundo, desde luego, ¿no? Fue en los años 80 que empezó la internacionalización de las empresas españolas y empezamos a ver que podíamos competir y que la competencia era buena, porque la competencia nos permitía salir, medirnos con otros y también pues diversificar nuestra economía, ganar mercados, ganar experiencia, ganar tecnología. Pues esa España es la que ha sido durante todos estos años una España cercana a América Latina, por la vía de las migraciones, por la vía de la presencia, y una España en la que hemos seguido estando cercanos a América Latina y hemos aprovechado y hemos contado con América Latina a lo largo de estos 4 o 5 años de crisis económica, que son pocos, pero que se nos están haciendo eternos a todos, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos hecho desde el gobierno para tratar de seguir siendo ese socio confiable con nuestros amigos latinoamericanos? Hace 2 años, cuando tomamos responsabilidades de gobierno, pues encontramos con que efectivamente había un cansancio y una situación de dificultad y de pesimismo. Y lo primero que había que hacer es, como en cualquier familia, pues ver dónde tienes las goteras, ver dónde tienes los problemas y tratar de frenar la hemorragia lo más rápidamente posible. Y eso es lo que hemos hecho con una consolidación fiscal. Había que reducir el déficit público por la vía de reducción de gastos e incremento de ingresos, y eso es algo que no le gusta a nadie, menos a un gobierno, porque claro, los gobiernos los vivimos de gastar fundamentalmente y de tratar de no molestar mucho a los ciudadanos y a ser posible hacerles felices en lo que podamos contribuir. Y desde luego, reduciendo el gasto público y aumentando los impuestos, uno no se hace popular, pero era algo necesario. Y hemos pasado en 2 años, con gran esfuerzo y con un esfuerzo enorme de la sociedad española, una reducción del déficit público del 9% al 6,5%, y estamos en una senda de reducción del déficit público en un entorno además de recesión económica, lo cual es realmente difícil. Se ha hecho una reforma financiera enorme. Nos decían que teníamos la banca más sólida de Europa, y posiblemente lo era cierto en algunos aspectos, pero la crisis económica pegó tan fuerte que había que hacer una reforma financiera, de tal manera que el sistema financiero pudiera ser de nuevo competitivo y pudiera comenzar a dar crédito, sobre todo a la empresa, para volver a reactivar la economía. Y eso es una de las cosas que hemos hecho en estos últimos años. Y había que hacer una serie de reformas estructurales, que también son reformas
que duelen y que son difíciles de hacer porque tocan las formas a las que nos hemos acostumbrado a hacer las cosas. Y en este sentido, pues se ha puesto en marcha una reforma educativa que, como todas las reformas educativas, es algo pues discutible y es algo que genera muchas dificultades a cualquier gobierno, pero que había que hacer. Hemos puesto en marcha una reforma laboral que esperamos y que yo estoy seguro de que va a empezar a dar frutos en cuanto se reactive la actividad económica. Hemos empezado también una reforma de la administración pública que es muy necesaria y que es además imprescindible para poder empezar a crecer con una mayor fortaleza. Y todo esto, pues modestamente, con un entorno muy difícil que es el de el desempleo, que es una de las características de la economía española y que tenemos que corregir, con un desempleo muy alto, pero sí que se empiezan a ver algunos resultados de estas políticas, fundamentalmente en materia de exportación, que hemos crecido un 3,5% el año pasado, el año 2012, y una cantidad superior al cierre del año 2013. Estamos viendo también una vuelta de la inversión extranjera a España y estamos viendo también la bajada de esta prima de riesgo de la cual nadie hablaba hace unos años y en la que nos hemos tenido que convertir en especialistas. Yo creo que todo esto nos da un entorno en el que podemos seguir siendo competitivos. Hemos ganado en competitividad, que nos permite también mantener nuestra relación de inversión y de presencia en América Latina. Y esta España, que creo que es la que está saliendo de la crisis y que vamos a tener que afrontar con optimismo y con mejor ánimo en los próximos años, es la que es socio importante en América Latina. Y esto es algo que hemos mantenido, y me voy a detener en tres aspectos. En el aspecto político, tenemos acuerdos de asociación estratégica con la mayor parte de los países de América Latina. Tenemos, a través de la Unión Europea, acuerdos de comercio y de cooperación con México, Chile, Colombia y Perú recientemente, América Central. Estamos negociando un acuerdo con Ecuador y estamos en negociación durante muchos años un acuerdo con Mercosur, que estamos deseando que finalmente fructifique y que cierre un sistema de acuerdos de América Latina con Unión Europea, en los que España es impulsor desde el lado de la Unión Europea, pero es también una de los beneficiarios de las políticas, de este tipo de políticas. Tenemos también una política de apoyo a América Latina en todos los foros internacionales. Cuando nosotros vamos a hablar de cualquier asunto a la Unión Europea, automáticamente nos consideran que vamos a hablar también en los aspectos de política exterior en relación con los países de América Latina. Algo que hacemos con todo el gusto, pero que hacemos también con la oportunidad que da esto a los países de América Latina de beneficiarse de una relación con la Unión Europea importante. Estamos también presentes en América Latina, como decía antes, por la vía de las relaciones económicas y comerciales y sobre todo por la inversión. Decía antes que no había apenas inversión en América Latina a principios de los años 80 y hoy en día somos el segundo mayor inversor en stock de inversiones en América Latina, con más de 158.000 millones de dólares, y de estos 65.000 millones de dólares en Brasil, que es el mayor país receptor de la inversión española. Pero lo que es importante es que además esta inversión no se ha parado a lo largo de los años, no se ha parado en los años de crisis en España. Hemos mejorado las exportaciones, pero ese es un rubro en el que sí que deberíamos mejorar las relaciones de España y América Latina. Estamos en torno a un 6,8-6,9% de nuestras exportaciones van a América Latina. El total, estamos hablando de unos 14.000 millones de euros de exportaciones, de importaciones de América Latina hacia España, y 8.000 millones de euros de exportaciones
perdón, me he equivocado aquí. Las exportaciones son 14.000 millones de euros e importaciones de 22.000 millones de euros, para un total de comercio entre las dos regiones, entre España y América Latina, de 33.000 millones de euros, que es una cantidad relevante, pero es pequeña comparada con el comercio que tenemos con un país como Francia o como Portugal. Por lo tanto, las relaciones económicas, de inversión, etcétera, siguen siendo importantes. Estamos viendo últimamente inversiones latinoamericanas en España que son también relevantes, y yo creo que es un momento de oportunidad también, en la que, en la medida en que las cuentas públicas, la economía española se va estabilizando y está poniendo las bases para un crecimiento más vigoroso en el futuro, es un momento oportuno también para invertir en España. Pero hemos tenido también una relación importante humana. Los españoles, cuando emigraron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fueron en buena medida a América Latina, y eso ha generado una presencia importante de España en América Latina, que viene también de la época, pues, de los años comunes, de los años de los virreinatos, y también de los años de las independencias, en las que había una gran cantidad de españoles afincados en América Latina. No hay más que leer los relatos de Alexander von Humboldt en las vísperas de las independencias latinoamericanas, y comentaba pues cómo encontraba a gallegos, a catalanes, a asturianos en los países de América Latina, y cuenta él en uno de sus capítulos que en algún momento, cuando llegaron a la misión de San Baltasar en Venezuela, los confundieron por comerciantes catalanes cuando los vieron a llegar a la comitiva de Alexander von Humboldt. Pero esa relación ha sido muy intensa a través de las comunidades españolas en América Latina, y agradecemos siempre pues cómo esas oleadas de migrantes, o después de la guerra civil, sobre todo en México y en Argentina, pues fueron recibidos los españoles que fueron hacia América Latina. Y viceversa también, cuando ha habido dificultades en América Latina, pues España ha sido un polo de atracción de los latinoamericanos, y encontramos unas comunidades latinoamericanas, y aquí hay cónsules que darán fe de ello, muy importantes, de chilenos, de argentinos, de mexicanos, y más recientemente sobre todo colombianos y ecuatorianos, que es posiblemente la comunidad más importante en nuestro país. Yo creo que ahí tenemos un vínculo importante que hay que cuidar, que hay que mantener, y que nos hacen estar presentes en los dos lados. Y finalmente en otro de los aspectos que hacen a la relación de España y América Latina, estaría la cooperación para el desarrollo. Hoy en día hablamos más, posiblemente por la relevancia de la inversión española en América Latina, de qué significa la relación empresarial, económica y de inversión, pero no hay que olvidar que la cooperación española ha sido y es muy importante en América Latina. Hoy en día, afortunadamente, muchos países latinoamericanos han crecido y han hecho lo que ahora la Unión Europea llama, se han graduado de cooperación, y por lo tanto no van a recibir en la misma medida los fondos europeos. Pero España sigue apostando por América Latina en materia de cooperación, porque es donde yo creo que hemos tenido mayor éxito, es en los lugares donde podemos exhibir un buen récord de resultados. Yo pongo el ejemplo generalmente de países como Perú, que ha sido un país, hoy en día un país exitoso, un país que atrae inversión, un país en el que la gente confía, un país que está atrayendo de nuevo a los emigrantes volviendo a su país porque hay oportunidades, que está atrayendo a muchos españoles, pero es un país que en los años 80 tuvo graves dificultades, y de alguna manera podía pensarse que estaba a punto de desaparecer, con una guerrilla terrorífica, con unas hiperinflaciones, con una gran cantidad de problemas sociales, económicos, y que ha podido
hacer a través de buenas políticas, a través de un esfuerzo enorme de los peruanos, convertirse en ese país de oportunidades que es hoy el Perú. Y a lo largo de todos estos años la cooperación española ha estado presente en Perú. Hace poco estuve en Lima inaugurando la exposición de 25 años de cooperación española con Perú, y veíamos la cantidad de cosas que hemos hecho juntos, peruanos y españoles. Y eso, evidentemente, el resultado del Perú no es gracias a la cooperación española, pero sí que hemos acompañado un proceso en el que Perú ha sabido salir adelante de una situación muy difícil. Y yo creo que eso también es valioso en términos de cooperación española. Por ponerles algunos datos, según el Plan Anual de Cooperación Internacional de España, en los últimos 10 años la ayuda oficial para el desarrollo a América Latina ha sido más de 8.000 millones de euros en transferencias como donación a países latinoamericanos, incluyendo pues elementos como el Fondo del Agua, que es uno de los fondos más importantes de cooperación que hemos puesto en marcha. Tenemos 4 centros de formación en América Latina, en Antigua, Guatemala, Cartagena de Indias, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y en Montevideo, por el que han pasado más de 80.000 funcionarios iberoamericanos, porque ha habido también muchos españoles y portugueses que han ido a estos centros, en los que han intercambiado experiencias funcionarios, empleados públicos, en temas como fiscales, en temas de justicia, en temas de administración pública, de regulación, de instituciones de regulación energética, etcétera, que han sido importantísimos para tener una cultura común de la administración y una cultura común en muchos casos jurídica o de aspectos técnicos. Hemos tenido un programa también importantísimo de escuelas, taller y de restauración de patrimonio histórico en prácticamente todos los países de América Latina, con más de 230 proyectos en 58 ciudades de América Latina, por los que se han graduado más de 25.000 jóvenes latinoamericanos en programas de restauración de patrimonio, que además de generar empleo y de recuperar viejos oficios, ha permitido restaurar y poner en valor el patrimonio cultural e histórico de muchas ciudades latinoamericanas. Y estamos pasando a una nueva etapa de la cooperación que yo creo que es mucho más promisoria y mucho más interesante para todos. Una cooperación en la que todos aprendemos, una cooperación en la que, con la madurez y con el esfuerzo que han hecho los países latinoamericanos, podemos trabajar juntos en temas de ciencia y tecnología, en temas de educación, en temas de buenas prácticas, en temas de pequeña y mediana empresa, y que es lo que estamos llamando en una cooperación mucho más cercana, y la que vamos a trabajar no solamente con recursos propios de los países latinoamericanos y españoles, sino también con recursos de América Latina, los fondos LAIF o cooperación delegada de América Latina. ¿Y hacia dónde vamos? Pues no quiero cansarles más con esta disertación, pero yo creo que vamos por un camino de interés común. Yo creo que tenemos un mundo mucho más difícil de alguna manera que el que había en siglos anteriores, pero también con más oportunidades y más posibilidades debido a la facilidad de comunicación, a la facilidad que tenemos de los medios telemáticos, etcétera. Y tenemos muchos elementos en común que podemos aprovechar para mantener y para poner de relieve nuestra presencia en el mundo. Podemos hacerlo individualmente, podemos hacerlo con países de otras culturas. Nosotros trabajamos lógicamente en el seno de la Unión Europea, los países latinoamericanos trabajan en unas ocasiones con Estados Unidos, en otras ocasiones con países asiáticos, pero sí que tenemos un elemento en común, que es la capacidad educativa, la capacidad de la lengua, la capacidad de la cultura para crear una comunidad del conocimiento y del talento. Y yo creo que allí es donde la Secretaría General y la Comunidad Iberoamericana van a tener que centrarse en los próximos años. Crear esa movilidad de talento, crear ese espacio iberoamericano del conocimiento, del que se habla pero que tenemos que sacarle partido, y que es el que nos va a permitir también competir en un mundo en el que ya las materias primas o las industrias no van a ser tan relevantes como el conocimiento. Y ahí es donde yo estoy convencido de que la relación de España
con América Latina tiene futuro, y allí es donde yo estoy seguro de que vamos a encontrar ese espacio iberoamericano común. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, secretario de Estado. Pediría ahora al director del Centro Cultural del Parque España de la Écita en Rosario, Martín Prieto, que pueda acompañarnos en esta mesa. Antes de proceder a la inauguración de la exposición Paraná Ranga, quisiera que su creador, Martín Prieto, que ha viajado desde Rosario, comparta con nosotros su creación y esa extraordinaria vivencia y aventura durante 25 días en el barco Paraguay hasta llegar hasta Asunción. Tengan en cuenta que Martín estará el próximo viernes en una conferencia más larga, más detallada, de lo que es la exposición y de lo que es la aventura vivida en ese barco, ¿no? Por tanto, Martín, ahora brevemente, para situar lo que es la exposición. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a la Casa América de Cataluña por acoger esta exposición, muchas gracias a Toni por esta invitación. Es un verdadero placer y honor para mí compartir esta mesa con Toni y con Jesús, que son muy queridos y muy respetados en la Argentina. Esta exposición que vamos a ver en un ratito nomás es el uno de los productos de una expedición fluvial que hicimos entre Buenos Aires y Asunción del Paraguay en marzo del año 2010, en un barco llamado justamente el Crucero Paraguay, que tenía como pretensión reunir a una cantidad de investigadores, científicos, artistas, intelectuales argentinos, españoles y paraguayos, siguiendo el camino de la que fue la primera crónica que se escribió sobre el Río de la Plata, que es la obra de un cronista alemán llamado Ulrico Schmidl. Ulrico Schmidl viajó con Pedro de Mendoza y, después de haber estado asentado en Asunción del Paraguay durante varios años, volvió a Alemania y escribió la primera crónica sobre el Río de la Plata. Y cuando la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo nos propuso en el año 2008 a 2009 a los centros culturales de España empezar a trabajar en redes, empezar a reunirnos, empezar a desinsularizarnos, por decirlo así, a nosotros se nos ocurrió, a los centros de Buenos Aires, de Rosario y de Asunción del Paraguay, pensar un proyecto en relación a algo que nos reuniera. Eso que nos reunía eran los ríos, el Río de la Plata, el Río Paraná, el Río Paraguay, y de alguna manera también algo que nos reunía era la idea de preguntarnos cómo sería ese río, cómo serían esos tres ríos una vez que se convirtieran en una enorme hidrovía, ¿no? Que es más o menos hacia donde estos ríos van, digamos. Hoy, después vamos a verlo en los mapas, hoy entre el puerto de Buenos Aires, el Río de la Plata y la ciudad de Santa Fe, esa parte del río Paraná es ya una hidrovía a donde por la que circulan barcos transatlánticos tan enormes como los que pueden verse aquí en el puerto de Barcelona. Todavía de Santa Fe hasta Asunción del Paraguay el río mantiene lo que podríamos llamar así sus viejas formas. Nosotros pensamos que la realización de una hidrovía completa entre Asunción y Buenos Aires va a cambiar la sociedad, va a cambiar la geografía, va a cambiar la ecología, va a cambiar las relaciones entre las personas que están vinculadas a través de esa cultura fluvial, y un poco este experimento de esta expedición tuvo como sentido tener una última imagen del río tal como lo conocemos hasta ahora. Sin embargo, me gustaría también aclararlo, sin tener necesariamente una visión reaccionariamente conservadora acerca de cómo deben ser los movimientos en la sociedad. Este es un poco uno de los resultados que vamos a ver ahora, lo que podríamos llamar los resultados
artísticos, de músicos, de fotógrafos, de cronistas, de pintores, de dibujantes, acerca de qué cosa es el río Paraná, qué cosa es el río de la Plata, qué cosa es el río Paraguay y cómo se ven. Hay otros resultados, más de tipo universitarios, que vamos a poder continuar esta conversación el viernes en la Universidad de Harvard, por ejemplo. Ahora mismo, en el mes de abril, se va a hacer un encuentro sobre la construcción del paisaje americano, teniendo como base esta misma expedición. Ahora mismo también el Centro Cultural de España en Asunción del Paraguay, el Juan de Salazar, y el gobierno de la provincia de Chaco están realizando un proyecto que se llama Chacoranga, que sigue un poco esta idea de la figura del río Paraná, relacionando siempre fronteras, lenguajes, sociedad, poblaciones, etcétera. Esto es entonces lo que los invito a ver dentro de un ratito. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Martín. Supongo que todos ustedes son conscientes de que la comunidad rosarina en Barcelona es importante, significativa. De hecho, el presidente del Centro Argentino es de Rosario. De hecho, un entrenador de un club pequeñito que es el Barça también es de Rosario. Un jugador también pequeñito de otro club pequeñito también es del Barça y también es de Rosario, etcétera, ¿no? Hoy veo algunos rosarinos por aquí por la sala. Bueno, antes de que puedan degustar la exposición, quisiéramos poner la guinda al pastel de esta muestra con música, con músicos precisamente nacidos a orillas del río Paraná. Y en primer lugar quisiéramos dar paso al creador y guitarrista argentino Guillermo Risotto, autor de algunas de las músicas que forman parte de Paraná Ranga, de esta exposición, Ida y Vuelta, Vive en Barcelona. Biografía de un río. La muestra podrá ser visitada hasta el próximo 30 de mayo y encontrarán ustedes un programa de mano de la exposición que está en recepción al módico precio de 2 euros y también un libro catálogo bastante más grande. Un par de minutos para adecuar el escenario para la música y deleítese con la música, que vale la pena de verdad. Muchas gracias. Adelante. A mí me van a matar en Córdoba, porque yo fui cónsul en Córdoba y allí es también como aquí rivalidades entre ciudades, y estar aquí rodeado de rosarinos hasta con Messi, Martino y, claro, y Martín aquí, no voy a poder volver a mi ciudad de Córdoba. Claro. Bueno, muchas gracias y en 2 minutos apartamos un poco las mesas y damos paso a la música, preludio de la inauguración de la exposición para todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Tienen ganas de escuchar un poco de música del litoral? ¿No? Pues la verdad que hoy, cuando llegué aquí más temprano y me encontré con Martín y hablamos del tiempo, ¿no? De los conceptos del tiempo, viendo el documental, la película que está ahí atrás, y me ha gustado la charla porque es algo que pienso siempre, de cómo los paisajes te transmiten tiempos, y cuando tenía que seleccionar el repertorio para un poco hacer sonar al menos mi visión de un litoral, pensaba en esto, ¿no? ¿Qué sucede si tocamos 20 minutos de música litoraleña sin parar, ¿no? Uno está acostumbrado a intercalar con chacareras, con gatos, con otro tipo de ritmos, y entonces justamente mostrar los diferentes tiempos, los diferentes climas me parece lo más apropiado, sobre todo que no me atrevería, como rosarino que soy, a tocar una música correntina diciendo que es así como se toca, ¿no? Así que voy a comenzar con una composición, una canción litoraleña que la titulé El agua que me...
tratante puede generar una situación de menor violencia y de sufrir menos palizas, es decir, no todo es secuestro físico, ¿no? Y luego también violencia física de amenazas que son reales, pero
guarania, porque así se llama ese ritmo que acabo de tocar, ritmo de guarania, la he titulado Naturaleza en tu vientre. Ahora viene el momento de una invitación. Quiero invitar aquí al escenario a un viejo compañero de ruta, Pablo Jiménez, con el que vamos a tocar una composición que es como un emblema de la música del litoral. Y aprovecho para dedicar esta canción, que se llama Canción del Jangadero, a la memoria de Eduardo Falú, que nos ha dejado el año pasado, que es uno de los compositores, uno de los autores de tremenda canción. Así que espero que la disfruten.
además de esa dedicatoria de Gordo Falú, también es un tema muy simbólico para nosotros porque es uno de los primeros temas que hemos hecho juntos hace unos 8 años más o menos, mirando para mí. Les quiero despedir ahora, no sin antes contar una serie de actividades que va a haber, a los cuales les quiero invitar. El mes de marzo, el día 14, se hace el tercer concierto de un ciclo que organiza Casa América que se llama Amacas, y es mi participación en este caso presentando un disco nuevo que se llama El sentido del paisaje, en donde incluyo estas composiciones que estuve mostrándoles. Y este concierto de alguna manera inaugura la serie de jornadas de los expedicionarios que estuvieron en este gran proyecto. Así que para más detalles y más información visiten la web, ahí está todo. No quiero nombrar nada sin olvidarme. Nada, quería agradecer el espacio. Para mí es estar en esta inauguración por lo que simboliza y también por haber compartido músicas en algunos de los documentales tan preciosos que hay. Quiero agradecer a Tony de Casa América, a Pedro. Fue un placer también encontrarme con Martín, hablar un poco de experiencias y nada, gracias a ustedes por el silencio. Me despido con un tema viejito de mi repertorio que se llama Y se escucha el río. Gracias.